Bueno, si usted tiene cuentas claras, es muy probable que tenga más oportunidad de ver con claridad las oportunidades que se le presentan. Por eso hoy tenemos un temazo, como todos los días acá en Así Somos, y también una experta muy conocedora en lo que vamos a hablar. Así es, ella es Carmen Núñez Núñez, asesora en finanzas personales y coach estratégico. Y este aplauso es para usted, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Pues gracias a las dos por siempre darme este espacio y yo feliz de poder compartir con ustedes. Y hoy tenemos un tema súper bonito e interesante. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Carmen, ¿cuál es ese primer paso para tener esas cuentas claras como nos encantaría, como debería de ser, pero que a veces nos reta muchísimo? ¿Por dónde empiezo si nunca he llevado un control financiero de mis propios gastos e ingresos? Algo tan básico. Claro que sí, ¿no? Y es que el primer paso para todos nosotros a veces queremos como correr, ¿verdad? Antes de aprender a gatear. Y realmente es pasito a pasito. Lo primero que tenemos que saber es hacer un diagnóstico de nuestra situación, ¿verdad? Saber en dónde estamos, aceptar nuestra realidad financiera actual, y a veces cerramos los ojos o hacemos como el avestruz, ¿verdad? Y no queremos ver nuestras cuentas, y no aceptar la realidad, ¿verdad? Ver cuáles realmente son mis ingresos y sobre todo cuáles son nuestros gastos, ¿verdad? Y nuestros gastos. Hay un ejercicio que pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y a veces a la gente le da un poquito de perecilla, ¿verdad? Pero es anotar todos los gastos por lo menos un mes entero. Cada gasto, cada cafecito, cada botellita de agua, todo irlo anotando, porque solamente así podemos tener una verdadera radiografía de nosotros mismos y de nuestros gastos. Antes de poder empezar a ordenar o de empezar a adquirir nuevos hábitos financieros, lo primero que tenemos que saber es cuáles son mis hábitos actualmente. ¿Qué señales nos dan ese go? Así, tenés que empezar a ordenarte con el tema del dinero. Verás que es una señal que deberíamos de tener antes de que se nos compliquen las finanzas, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene esa alerta cuando no me alcanzó la plata, no pude pagar algo que realmente era importante, ¿verdad? O elegí pagar otra cosa, ¿verdad? Un viaje, elegí pagar otra cosita antes de poder asumir mis gastos fijos, ¿verdad? Y no me alcanzó el dinero al final de mes, ¿verdad? Como dicen, tuve mucho mes, ¿verdad? Y no me alcanzó la platita. Entonces, esa es la primera alerta que la gente empieza a tener, ¿verdad? Ya no me alcanza, ya tuve que empezar a pagar mínimos en las tarjetas, etcétera, pero no deberíamos de esperar esa alerta. Realmente deberíamos de tener siempre un orden financiero. ¿Para qué? Para poder tener mis finanzas ordenadas y poder planificar y poder tener planes a futuro, ¿verdad? ¿De qué voy a vivir más adelante? Me gustaría viajar, me encantaría poder planear un viaje al año, 2 viajes al año, uno familiar, uno con mis amigas, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer realmente? Pero no nos ponemos objetivos, no nos ponemos metas y vivimos de sueños que al final nos frustramos porque nunca los podemos realizar. Carmen, y es vacilón porque yo quisiera que también aterricemos cada uno diferente, pero por ejemplo a mí, yo lo voy a confesar, me cuesta demasiado sacar el rato de ponerme a anotar en qué gasté. Me cuesta. También. Y me lo propongo y después abandono la misión en el camino. Como que yo digo, sí, yo más o menos sé por dónde anda. O hay meses en que uno sabe que tal vez hubo más extraordinarios porque los siente o los tenía ya visualizados. Pero, ¿qué recomendás vos en cuanto al tiempo que le deberíamos dedicar? ¿Deberíamos de esquematizarlo, aun si somos personas no tan cuadradas, digamos, o tan organizadas? ¿Deberíamos esquematizarlo? Que por ejemplo, vos digas, Nati, te recomiendo que un día a la semana saques 2 horas, o mejor 5 minutos cada día, hacerlo en un Excel, no, mejor a mano. ¿Cuál es la fórmula más universal que pueda darnos resultados positivos? Verás que a lo largo de todos estos años que yo he estado apoyando a muchas personas, te puedo decir que no hay una fórmula mágica porque depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo te podría decir, más allá de decirte, apuntalo en un Excel, apuntalo en una hojita, apuntalo es qué tipo de persona sos, ¿verdad? ¿Sos más tecnológica? Apuntalo en el celular. ¿Sos más visual? Apuntalo en un papelito, ¿verdad? ¿Te gusta más la estructura? Saca 2 horas a la semana. Pero si realmente te cuesta mucho ese hábito, ¿verdad? O no lo tenés, ese hábito de sentarte una vez a la semana a ver en qué gasté todos los días, ¿verdad? Entonces, realmente sería mentirte que eso te va a funcionar. Tal vez si sos más de rapidez, es mejor apuntarlo en el momento que lo tenés. ¿A dónde? En lo que te quede más sencillo. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que siempre se lo recomiendo a muchas personas, a todo mundo, ¿verdad? Se lo recomiendo porque eso le ayuda a muchas personas a adquirir nuevos hábitos, y no financieros, adquirir nuevos hábitos en general. Y una de las premisas del libro es, hazlo fácil, ¿verdad? Si vos lo haces complicado, o sea, a mí no me gusta ir al gimnasio,
y yo me matriculo en un gimnasio que queda 1 hora de mi casa, no voy a ir. Sí, es Tengo cierto. que hacerlo sencillo. Es Entonces, cierto. lo que les quede más sencillo, pero sí anoten cada gasto. Si al final no tengo el hábito, anotarlo una vez a la semana, creo que se te escaparían muchísimos gastos pues, por ahí, ¿verdad? En cambio, si lo andas en el teléfono y nada más puse un café de 1,300, ¿verdad? Entonces, o lo vas apuntando en un papelito, vas a ver que va a ser muchísimo más sencillo. Ok. Se ha puesto de moda el concepto de reinventarse. Debemos de reinventarnos en distintas áreas de nuestra vida, estar en constante evolución. Pero ¿qué pasa con los casos en donde hay reinvención en ciertas áreas, pero no en la financiera? Y es que para poder reinventarte, realmente lo primero que hay que hacer es conocerse, ¿verdad? Yo no puedo reinventar algo que no sé ni siquiera quién soy. Entonces yo siempre los invito a que tanto en su parte financiera como en su parte personal, siempre trabajen en quién soy en este momento y quién me gustaría ser, ¿ok? Quién quisiera ser. Y ya después viene el tema de la reinvención. Pero si yo no conozco quién soy en este momento, no puedo reinventar algo que yo no conozco. Y eso va muy de la mano con la parte financiera. Cuando estamos muy estresados con nuestras finanzas, cuando estamos muy presionados o sentimos que no da para más, que no podemos gastar en esto, que no podemos invertir en un emprendimiento, en un negocio nuevo, difícilmente se te van a venir ideas de nuevas, o no vas a ver nuevas oportunidades que pueden pasarte enfrente, pero no las ves porque tienes la cabeza llena de estrés, ¿verdad? Financiero. Entonces, por eso para mí siempre es súper importante que primero pongan sus finanzas en orden, que trabajen en eso, de decir, ok, ya tengo mis finanzas ordenadas y ya tengo mi propósito listo para poder reinventarme y tengo metas. Si no tengo metas, pues difícilmente voy a poder reinventar algo que vaya a perdurar en el tiempo. De Cuentas Claras nacen nuevos caminos y quizás ese nuevo camino sea emprender. Pero bueno, ¿cómo hago para iniciar y tener las cositas en orden? Quedamos ahí, fuimos a la pausa y quedamos con esa pregunta en el aire, Carmen. Arranco un negocio, por pequeño que sea, necesita ingresos, necesito ganancias, no siempre llegan a la primera, ¿cómo hago? Eso es muy importante eso que acabas de decir, Nati, porque las personas esperan que si emprendo, como la mayoría de las veces se emprende por necesidad, entonces la idea de todos los emprendedores es, me tiene que empezar a generar desde el mes 1, ¿verdad? Porque necesito pagar agua, luz, teléfono, etcétera. Claro. Entonces, lo primero que yo los insto cuando vayan a emprender es no emprender desde la necesidad. Hay que emprender planificando, o sea, uno tiene que tener planeado incluso una proyección de números, ¿verdad? Una proyección de plata, de decir cuándo pienso yo que voy a alcanzar ese punto de equilibrio que es básicamente lo que me entra es para cubrir los gastos del negocio, o del emprendimiento, ¿verdad? No para cubrir mis gastos personales. Entonces, eso es un gran reto para el emprendedor y es dividir los gastos del emprendimiento con mis gastos personales. Y eso es un reto que lo tienen todos los emprendedores porque cuando empieza a generar ingresos el emprendimiento, pues yo lo tomo como si fuera un ingreso mío y empiezo a pagar mis gastos desde el emprendimiento, ¿verdad? Cuando no debería de ser así. Si yo tengo mis cuentas en orden, ¿verdad? Cuentas claras y tengo mis cuentas en orden, cuando yo inicio un emprendimiento, entiendo que el emprendimiento me va a generar un ingreso que va a ser para reinvertir en el mismo negocio, para cubrir imprevistos del mismo negocio y para cubrir los gastos operativos administrativos del negocio, ¿verdad? Del emprendimiento. Y yo tengo que tener un salario de ese emprendimiento. No es todo el ingreso que es mío, ¿verdad? A nivel personal. Entonces, es una parte del ingreso, pues sí va a ser un ingreso mío que yo voy a utilizar en mi presupuesto personal. Tenemos que manejar 2 presupuestos separados y es uno de los consejos que yo les doy de verdad a los emprendedores, pero que la mayoría de los emprendedores no toman y mezclan los dineros de lo que me entra el emprendimiento son para mis gastos y ese es el primer tip que les quiero dar, separen desde el inicio porque ya después una vez arrancado el emprendimiento cuesta mucho separarlo ya cuando va caminando. Ve qué interesante porque aquí una de las consultas que nos ingresa plantea algo que va más allá de un negocio, sino de necesidades básicas. Carmen, saludos. En el campo es muy difícil organizarse porque los salarios son muy bajos, cuesta acomodarse. El salario de hecho es de 240,000 colones al mes. Es muy poco, nos pone esta persona que nos escribe. Muchísimas gracias por participar siempre con nosotros y tiene toda la razón. A veces no nos dan los números, cómo organizarse de esa manera, pero siempre hay una manera de hacerlo, una forma de
de priorizar tal vez. Así es, siempre tiene que haber una forma de priorizar. Cuando ya llegamos a un punto donde no nos alcanza, pues sí tenemos que empezar a priorizar cuáles son los gastos, ¿verdad? Que puedo cubrir, pero yo siempre los impulso a que generen un ingreso adicional, ¿verdad? Quedarnos esperando, cuando somos asalariados, quedarnos esperando que nos aumenten el salario, y si yo veo que a mí no me da para cubrir mis gastos, ¿verdad? Entonces no me queda más que buscar alguna opción para poder generar un ingreso adicional. Y eso era lo que hablábamos antes, ¿verdad? De la pausa, y es ¿cómo hago yo para que se me ocurra algún ingreso adicional? Si estoy tan saturada, entonces la mente se bloquea. Cuando yo estoy muy estresada por el dinero y no me alcanza, mi mente se bloquea y no me genera nuevas ideas o no ve nuevas oportunidades. Entonces lo primero que hay que tener es calma, ¿verdad? Calma, tomarme el tiempo para descubrirme, para conocerme y decir en qué más yo podría emprender. Esto que yo estoy haciendo de las asesorías financieras no vino de un día para otro. Vino con mucho trabajo de autoconocimiento, ¿verdad? Y de planear y de organizarme. Yo tenía mi trabajo y mi trabajo de asalariada y renuncié hace 2 años, pero no fue que renuncié porque un día se me ocurrió que iba a dedicarme a esto, sino porque lo vine planificando. Entonces, para mí el secreto de un emprendimiento que puede durar es planificarlo, ¿verdad? Planificarlo y empezar a organizarse. Muchas veces, como decía el mensaje que nos enviaron, es por necesidad, pero tratemos de tener calma un momentito y decir, ¿con qué puedo generar yo un ingreso adicional que no sea depender solamente de mi salario, ¿verdad? ¿Cómo organizarse en un emprendimiento ya sea un emprendimiento que esté funcionando o que queremos iniciar cuando hay deudas previas? Ok, las deudas es algo que, bueno, tenemos que enfrentar, evidentemente, y por eso les digo que cuando empezamos un emprendimiento, lo ideal es organizarse para tener claridad de cuál activo va a pagar ese pasivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me va a generar un ingreso que va a pagar esa deuda? Empezar un emprendimiento ya con deuda, ¿verdad? Tenemos que tener tan bien planeado, y ojo que yo no digo que las deudas sean totalmente malas. Si es una deuda, si estoy adquiriendo una deuda para que el negocio, el emprendimiento me genere, ¿verdad? Y me va a generar un ingreso, perfecto, porque se puede cubrir, pero tenemos que proyectarnos muy bien. Si ya el emprendimiento está funcionando y ya tengo deudas, pues lo primero que hay que cubrir evidentemente es la deuda. Pero entonces en vez de pensar, yo siempre les digo, ahora sí hay que ver cómo se pueden reducir o ajustar algunos gastos tal vez que no sean necesarios, pero lo más importante es cómo puedo entonces vender más, cómo puedo entonces generar más, porque de algún lugar tiene que salir el dinero para poder enfrentar las deudas que ya asumí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero emprender y no puedo y no tengo dinero? ¿Se puede? Se puede. Bueno, yo emprendí y en realidad mi Que no emprendimiento, tenga nada. como es conocimiento, Ajá. yo lo que hago es ofrecer un servicio, ¿verdad? No tuve que invertir económicamente hablando o financieramente hablando en ese momento. ¿Cuál fue mi inversión? Pues sí, empecé con el proyecto antes de renunciar, digamos, para poder empezar a que el negocio me empezara a generar, ¿verdad? Un ingreso. Pero no tuve que invertir, sacar de mi dinero, sino mi tiempo. Y eso es lo que a veces la gente tampoco quiere, esforzarse en dedicar tiempo. Yo trabajaba, tenía mi horario normal de trabajo y adicionalmente le dedicaba tiempo a mi proyecto, ¿verdad? Pero a veces dicen, ay no, es que no puedo sacrificar a mi familia tampoco, ¿verdad? Bueno, hay que organizarse muy bien. Si querés emprender y si tenés ya la necesidad, lo ideal es aprender a vivir con el 90% de lo que generas de ingresos, ¿verdad? Aprender a vivir con ese 90%, no con el 120 o el 130%, ¿verdad? El tema es que llegamos a un punto en que me voy endeudando para mantener un nivel de vida que no puedo sostener y después dicen, ¿cómo hago para solucionar esta torta? ¿Verdad? Y ya a veces, pues cuesta, ¿verdad? Nosotros somos asesores financieros, pero a veces no podemos hacer tampoco milagros, ¿verdad? Y se necesita paciencia. Ya cuando estás endeudada, pues sí se necesita un proceso para poder ir cancelando esas deudas de una forma tal vez un poco más acelerada para que el emprendimiento empiece a generar. Ahora, este ejemplo que vos citas es buenísimo porque es vender un servicio. Pero si lo que yo tengo en mente, en capacidad, digamos, porque no tengo ese conocimiento para ofrecerlo a otros y venderlo, y lo que yo quiero es vender productos, sí necesito un capital inicial. Si no lo tengo, ¿se puede también? Si no lo tenés, puedes producirlo. Y ese es el tema que a veces tal vez no nos preguntamos, ¿verdad? Es una pregunta que a veces nos da un poco de miedo hacernos, pero primero es hacer el cálculo. Por ejemplo, yo quiero vender unos productos y tengo que hacer una inversión inicial de 200,000 colones y no los tengo.
¿cómo hago para generarlos? Y esa es la pregunta que a veces no nos queremos hacer o nos da miedo hacer. Bueno, si yo necesito 200,000 colones, ¿en cuánto tiempo lo puedo generar? ¿Ok? Si yo ahorro por aquí o vendo algo que a veces no estamos utilizando en la casa, ¿verdad? Podemos vender cosas, o hay gente que hace rifas y dice, bueno, de aquí voy a sacar para mi emprendimiento, ¿ok? Pero generar nuevas ideas de dónde yo puedo producir. Lo que pasa es que si yo te digo, hace una rifa, hay gente que dice, ay no, qué vergüenza, o no, yo no puedo sirvo para eso. Entonces al final vamos a ver, en vez de oportunidades, lo que vemos más fácilmente el ser humano son las excusas. Excelente. Una de las cosas que nos preguntan siempre es, ok, ya nos organizamos, ponemos todo en orden, pero ¿cómo me mantengo enfocado? Ahora vos hablabas de hábitos atómicos. ¿Cómo genero ese sistema para no salirme y volverme a desordenar financieramente? No es sencillo, no es un camino fácil. Me encantaría decirles que la fórmula es 2 más 2, 4, ¿verdad? Pero no es sencillo porque es generar nuevos hábitos y los hábitos no se generan tan fácilmente. Llevamos años haciendo lo mismo, ¿verdad? Y si no nos ha dado un resultado que nosotros quisiéramos ver, pues no es lógico seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que les propongo es siempre pónganse una meta que realmente los motive para que entonces ese hábito, ¿verdad? Vaya tomando forma y día a día lo vayamos haciendo. Háganlo fácil, háganlo visible, que es otra de los pilares del libro, ¿verdad? Siempre esténlo, yo siempre digo, pongan post-it, pero pónganse metas que los motiven. Si yo me pongo una meta que no me motiva, pues evidentemente nunca la voy a lograr y siempre me voy a autosabotear, ¿verdad? Si tengo metas que realmente me motiven día a día, entonces, claro que me van a dar ganas y decir, bueno, no, sí es cierto, yo tenía que ahorrar, yo no puedo gastar en esto porque realmente tengo mi objetivo de mi emprendimiento que lo quiero lograr hacer en 3 meses, en 2 meses. Pónganse siempre las metas con un tiempo y con algo que los mantenga motivados siempre, ¿verdad? Ve qué bonito, porque tal vez la motivación puede ser ese proyecto, pero antes, con paciencia y orden, hay que pasar por cositas. Eso basado en lo que nos envía Erika. Ella nos escribe, dice que le gusta mucho el programa y se lo agradecemos mucho que nos acompañe. Erika, ella dice que quiere emprender, pero el problema es que tiene deudas que no la dejan o no le permiten dejar su trabajo. Nos cuenta que es repostera y además trabaja en una plataforma de transporte privado. O sea, la pellejea, como todos andamos viendo a ver de dónde para allá y para acá. Y la felicito porque se ve que es una mujer empunchada, o sea, ya tiene el 50% adelantado, tiene ganas. Y eso es muy importante lo Sí. que menciona Nati, porque a veces decimos que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué hago? Tengo las deudas, pero quiero emprender para salir de deudas y se vuelve como un círculo, ¿verdad? Un loop. Se vuelve un círculo y realmente es un círculo en el que entramos, ¿verdad? Por lo que sea, razones, las razones que se hayan tenido en ese momento para poder endeudarnos, ¿verdad? Y es un proceso que probablemente le llevó años estar donde está, ¿verdad? En la situación en la que está, pero sí se puede hacer, y si tiene un trabajo en este momento, es nada más reenfocarse. Y de verdad, bueno, yo siempre digo, busquen ayuda profesional para que se puedan reenfocar, porque a veces estamos como tratando de patalear, ¿verdad? Para no ahogarnos, pero no sabemos cuál es el camino, ¿verdad? No sabemos qué huequito tapar primero, ¿verdad? Para que el barco no se hunda. Entonces, es enfocarse en, ok, tengo que pagar deudas, pero realmente, ¿cuáles son mis deudas? ¿Cuáles son las tasas de interés, las que tienen tasa de interés más altas? ¿Cuáles son mis deudas más bajitas, más altas? ¿Por cuáles empiezo, ¿verdad? Para ir cancelando. Pero si no lo saben, entonces van a estar dando como, ¿verdad? Gastando pólvora en sopiloto, y digo yo, porque tratan de abarcar mucho y no saben cuál es el camino. Pero sí se puede hacer, sí se puede organizar, enfocarse y empezar a trabajar poquito a poco en reunir un monto para poder invertir y que eso le genere un ingreso adicional. Excelente. Carmen, viene un evento que nos va a ayudar justamente a poder hacer todo eso que nos recomendaste. Contanos más. Sí, tenemos un evento súper interesante. Ojalá se puedan dar la vueltita por mis redes para que tengan más información. Un evento que estamos organizando con mi colega Angie Núñez y es lindísimo. Ojalá no se lo pierdan porque vamos a hablar desde el autodescubrimiento, ¿verdad? Y vamos a hacer un test de autodescubrimiento que es lindísimo. Bueno, yo lo hice a mis 40 años y por eso estoy aquí hoy dando asesorías financieras y apoyando a las personas que lo requieran,
porque cuando vos descubrís cuál es tu propósito, realmente se abren muchísimos caminos. No les voy a decir que es facilísimo, es una montaña rusa el emprendimiento, ¿verdad? Pero les vamos ahí en ese evento a ayudar muchísimo a que descubran el para qué, a ordenar sus finanzas personales, para que así puedan tener un emprendimiento desde su diseño, ¿verdad? Desde su propósito de vida, y además ya una vez que sepan cómo organizar sus finanzas personales, poder organizar las finanzas en un emprendimiento para que sea exitoso y no sea de los que entran en la estadística de los que mueren a los 3 años, ¿verdad? Ay, qué bonito. Si queremos inscribirnos, ¿cómo hacemos? ¿Dónde te contactamos? Me contactan por mis redes, ¿verdad? O al 7204-1400, a mi número de teléfono. Va a ser el 23 de agosto, va a estar lindísimo. Ojalá de verdad se apunte muchísima gente. Lo queremos hacer bastante personalizado, entonces tenemos un cupo máximo y ojalá me puedan contactar, o si no a mi Instagram, Carmen Núñez_finanzas, y ahí me pueden solicitar la información y yo con todo gusto les puedo dar una llamadita, explicarle muchísimo mejor y ampliarles. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Carmen, por siempre visitarnos y traernos tan buenos consejos, Nati. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.